ni es una fe que sigue una ética humana. Habíamos explicado que estos dos términos, la moralidad y el término ética, ambos son términos que derivan uno del griego y el otro del latín y hacen referencia a una morada, es decir, a un lugar donde uno vive, haciendo referencia a todo ese conjunto de costumbres, de hábitos que uno tiene en una región determinada. Habíamos explicado que, de hecho, muchos comportamientos, muchas costumbres que son aceptadas en una región no son aceptadas en otra región del mundo. Muchas costumbres que tenemos acá en Sudamérica no son las mismas costumbres que tienen en Norteamérica, no son las mismas costumbres que tienen en Europa, en Asia, en África. Entonces, de región a región, las costumbres, los hábitos, las formas de vivir, esa moralidad, esa ética varía de región a región. Entonces, la Biblia no es un libro de valores éticos, es un libro moralista, porque la moralidad y la ética son precisamente productos muy refinados que los seres humanos hemos creado para guiarnos a nosotros mismos, para establecer una especie de orden que es bastante precario y que es en esencia subjetivo. Depende del corazón de las personas que habitan una región determinada. Así, por ejemplo, les daba un ejemplo muy claro para que se den cuenta de cómo funciona esto. Por ejemplo, dentro de la moralidad, dentro del mundo musulmán en Medio Oriente, es muy común ver a varones, hombres de 40, 50 años que contraen matrimonio con niñas de 9, 8, 10 años. Dentro de su moralidad, dentro de sus costumbres, dentro de su propia religión, esto es aceptado, es bueno, porque esa es su ética, ese es su conjunto de valores que están definidos por sus creencias, por su región, cosa que para nosotros sería absolutamente imposible de aceptar. Entonces, la ética y la moralidad son productos creados por los seres humanos que varían de un lugar a otro. Es por eso que la Biblia no nos propone valores éticos, sino más bien nos propone principios. Los hombres y mujeres cristianos no somos hombres moralistas ni éticos, somos hombres y mujeres de principios. ¿Cuáles son esos principios que la Biblia nos enseña? Pues tenemos como pilar fundamental a un principio sobre todos los demás. Me gustaría saber si hay alguno de ustedes que sea cristiano, ¿cuál es ese principio fundamental? Levanten sus manos, por favor, si es que alguien quiere participar. Quiero ver cuántas manitas levantadas hay. Ahí tenemos a Paulo. Adelante, por favor. Doctor, creo que amar unos a los otros como Dios nos amó, ¿es eso? Claro que sí, exactamente. El principio cardinal dentro de la fe cristiana es el amor. Ahí usted tiene problemas con mi cámara. Mil disculpas, creo que ya no la quiere encender de nuevo. A ver, veamos. Permítame un segundo, enseguida la voy a encender nuevamente si es que me... Creo que sí. Ahora sí, ¿verdad? ¿Se encendió? Sí. Ya. Sí, Muy bien. doctor. Entonces, los hombres y mujeres cristianos somos hombres y mujeres de principios. Y el principio cardinal que nos guía es el amor. Aunque en una materia anterior, quienes han sido mis estudiantes, especialmente en Teología 4, que es Hogar Cristiano, recordarán que el término amor también es un término desorientador. Es un término incorrecto, ya que este término amor está ligado a una palabra en latín
que hacía referencia a un tipo de afecto pasional, carnal, egoísta, posesivo. Ese era el amor latino. El término amor es un término en latín que se mantiene en idiomas como el español, por ejemplo. Entonces, este término amor estaba emparejado a un término griego que era eros, de donde proviene la palabra erotismo. Por supuesto, el eros griego era un tipo de afecto sexual, sobre todo, un tipo de afecto egoísta que busca simplemente el placer. El término amor y el término eros estaban muy íntimamente relacionados. En cambio, la Biblia utilizaba otro término para hablar de ese amor, entre comillas, que era el ágape. El ágape es un tipo de afecto que corresponde a un servicio sacrificial, un darlo todo, pero absolutamente todo, sin esperar nada, pero absolutamente nada a cambio, ni siquiera un gracias. Ese es el ágape que lo tenemos en su máxima expresión en el sacrificio de Jesucristo por sus amigos. Ese tipo de ágape es el principio fundamental sobre el cual se funda la vida de un cristiano. Y entre otros principios podemos encontrar a los que son descritos como frutos del Espíritu Santo en la Biblia, que son paz, es decir, una vida pacífica, no solo no ser violento contra los demás, no solo es eso ser pacífico, sino que paz es un estado en el que uno encuentra tranquilidad y verdadera esperanza, porque sabe que al culminar esta vida, uno está ingresando al reino de los cielos para acabar completamente con todo sufrimiento, con toda desesperación, con todo llanto. Esa paz únicamente se le encuentra cuando uno conoce a Jesucristo y cuando acepta esa promesa que tenemos que es de la vida eterna. Tenemos otro principio que es, por ejemplo, el de fe. Tener fe no es simplemente creer a ciegas. Muchas veces las personas piensan que la fe es una creencia ciega. No, la fe más bien es una convicción acerca de una certeza que es brindada a través de toda esa lógica que encontramos en la propia Biblia, en la propia Escritura. Jesucristo les decía a sus propios discípulos que crean tanto por las obras que él hacía, por los milagros que él hacía, como por las palabras que estaba hablando. Porque las palabras que él decía, la información que les estaba dando era una información coherente. Si ustedes analizan los evangelios, y aquellos que son cristianos, me imagino que lo hacen, se dan cuenta de que todas las palabras, toda la información que Jesucristo da está totalmente interconectada. Es un sistema de mensajes a través de parábolas, de analogías. Son algo así como entresijos que uno va descubriendo con símbolos numéricos. Muy complejo, una información muy compacta y muy coherente, muy sistemática. Toda esa información lógica, racional, es base de nuestra fe. Nuestra fe no se funda en una creencia ciega, no, nuestra fe se funda en todo ese raciocinio que no es un raciocinio humano, sino es una forma de pensamiento que únicamente es comprensible a través de un discernimiento espiritual. Esa es la verdadera fe, una fe que se basa en toda esa evidencia de los testimonios, porque los evangelios son testimonios de personas que vieron cara a cara a Jesucristo y escribieron al respecto y dijeron, lo hemos visto que hacía milagros. Y esto es lo que estamos escribiendo y este es nuestro testimonio. Nuestro testimonio también para otras personas se constituye una base para incrementar su fe. Entonces, la fe es otro principio bíblico para los seres humanos. Otro principio bíblico es la templanza. La templanza de un ser humano que ha conocido a Cristo se va construyendo a lo largo de toda la vida, porque es un proceso a través del cual el ser humano que tiene tendencias carnales que lo impulsan a cometer adulterio, que lo impulsan a ser mentiroso, que lo impulsan a ser un borracho, que lo impulsan a ser un soberbio, eh, etcétera, etcétera. Podemos mencionar un montón de errores que vamos cometiendo día a día, faltando el respeto a nuestros propios padres, faltando el respeto a otras personas. Todos esos impulsos carnales
de los cuales nosotros somos esclavos, que nos arrastran a una vida torcida, se van puliendo en el proceso de santificación hasta que finalmente lleguemos a estar templados. Ustedes, y esta es una analogía que nos sirve para explicar esto, ustedes conocen que cuando uno toca una guitarra, alguno de ustedes acá toca la guitarra, quizás alguno de ustedes hace música, algún músico entre nosotros, seguramente alguno de ustedes toca la guitarra. Excelente. Entonces, la guitarra, cuando tenemos que empezar a tocarla, primero la vamos a afinar. Y esa cuerda necesita darnos una nota perfecta. La primera cuerda, la de abajo, es la nota mi, por ejemplo. Entonces necesitamos afinar la cuerda para que la cuerda esté templada. Templarse es poner la cuerda que está holgada, que está torcida, por así decirlo, en un estado de perfección, en un estado en el que la cuerda da un sonido perfecto, afinado, entonado, si quieren decirlo así. Entonces, ese proceso de templarse es un proceso en el que uno se pone en armonía con el propio creador. Esa es la templanza, es otro principio que guía la vida de un ser, de un cristiano, que ya no es arrastrado por sus pasiones carnales como si fuera una bestia, como si fuera un animal, sino que ahora vive una vida recta, en armonía con su creador, en armonía con otras personas. Y eso está enlazado a otro principio bíblico que es la mansedumbre. El ser manso, el ser humilde, es una característica que Cristo la tuvo. A pesar de que Jesucristo era el rey, el que iba a ser coronado para gobernar el universo entero, a pesar de toda su grandiosidad, él era manso, humilde. Ese es otro principio bíblico. Entonces, la fe cristiana no se basa en una ética de cumplir ordenanzas y mandamientos a ciegas. Pórtate bien, no mientas, no mates, todos esos mandamientos del Antiguo Testamento, que son normas, son ordenamientos, no fueron puestos en el Antiguo Testamento con el objetivo de mostrarnos cómo debíamos comportarnos. A veces se piensa que los mandamientos del Antiguo Testamento han sido puestos para mostrarles a las personas cómo tenían que comportarse. Es decir, como si el Antiguo Testamento fuera simplemente un manual de buen comportamiento. No, las leyes del Antiguo Testamento no son puestas para mostrarnos cómo deberíamos comportarnos únicamente, aunque esa sí es una de sus funciones. Enseguida te voy a dar la palabra, permíteme un segundito. Las leyes del Antiguo Testamento son puestas para mostrarle al ser humano cómo ya éste se estaba comportando y cuán bestia, perdón por el término, pero cuán ingenuo, cuán necio él ya era. Cuando se le dice no mentirás, cuando la ley aparece y dice no mentirás, el ser humano ya mentía y a causa de su mentira ya estaba viviendo una vida torcida. Cuando la ley le dice no matarás, los seres humanos ya asesinaban. Incluso estos seres humanos de ese contexto cultural del pueblo que rodeaban a los pueblos de Israel, de donde sale el propio Abraham, que es llamado por Dios, en esos pueblos habían personas que sacrificaban a sus propios hijos ante el fuego, los llevaban a los altares para sacrificar a sus bebés, sacrificándolos en el fuego para sus dioses. Entonces, la ley viene para mostrarles cuán bestias, cuán bárbaros eran ellos. Voy a pedirle, por favor, a Marina, adelante, ¿tienes algún comentario o alguna pregunta? Perdão, doutor. Buenos dias. Buen día. O aluno Carlos Valentim está tentando se ingressar, pero não aparece o link. Então, se você pode enviar o link em WhatsApp para que ele possa entrar, porfa? Claro que sí. A ver, veamos si está haciendo una solicitud. A ver si Marina, se para mim também aconteceu isso. Para eu poder entrar, eu fui lá em detalhes no chat e tá Ahí lá. está. Ahí me aparece, justamente. Acabo de aceptarlo. Era Gabriel, ¿verdad? ¿Sí? Não, não, Antônio. Antônio Carlos Antonio. Valentim. Ahí, a ver, permíteme un segundo. Voy a copiar el enlace. Obrigada. A Obrigada, ver, a Paulo. ver.
Claro que sí. Vamos a copiar el enlace de esta reunión y la vamos a enviar por WhatsApp. Permíteme un segundo. Muitas graças, doutor. Listo. Acaba de enviar un enlace al grupo de WhatsApp. Ahora espero que él pueda enviar una solicitud y aquí lo voy a aceptar. A ver, veamos si él la envía. Tendría que aparecer acá abajo. Antônio conseguiu entrar, Antônio? No sé si nos solicitó ya la entrada, pero les llegó el enlace al grupo de WhatsApp, ¿verdad? Acabo de enviarlo. Bueno, no tengo ninguna solicitud para unirse a la clase todavía. Tal vez E se va a eu unir envio uma mensagem automáticamente. para ele agora, doutor. Ya, perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar. Veamos si mi cámara me permite encenderlo otra vez. Ahí está. Bueno, entonces, en ese sentido, lo que hemos estado haciendo estas clases pasadas es hacer un repaso de la materia de Teología 2, que es Amarteología, y parte de Teología 5, que es Cristología. Es importante hacer un repaso de esto, especialmente para aquellos que no han sido mis estudiantes, porque solo de esa manera, comprendiendo cuál es el origen del mal, cuál es el origen de todas esas acciones que nos han llevado a ser seres torcidos, que no tienen principios en sus vidas o han sido, pueden ser resueltas por lo que Cristo hizo por nosotros. Y eso es precisamente lo que vamos a avanzar hoy. Entonces, un repaso veloz nuevamente de lo que hemos visto en la anterior clase. En la anterior clase hemos empezado a hablar acerca de cómo el Satanás, es decir, el enemigo del Creador, su oponente, así es llamado en la Biblia, es el Satanás, es un término en hebreo, que es el Shatán, que era el enemigo, el antagonista. Este enemigo, este oponente del creador, se constituye en exactamente lo opuesto de lo que es él. En tanto el creador es luz, el Satanás es oscuridad. En tanto que el creador es justicia, el Satanás es injusticia, corrupción. Entre tanto que el creador es vida, el Satanás es muerte. Lo comparamos justamente con un virus biológico, recuerdan la anterior clase, y algunos de ustedes que están en el área de la salud me dieron la definición de qué es un virus biológico y leímos una definición sobre un virus biológico y encontramos que un virus biológico no está categorizado como un organismo vivo, no es un ser vivo. Los virus son simplemente material genético que tiene la capacidad de alojarse en un hospedero, una célula, por ejemplo, para empezar a replicarse. Solo se activan y solo empiezan a trabajar en el momento en que contaminan, en el momento en que infectan a un agente, a un huésped. Lo mismo hace Satanás. Satanás no tiene vida en sí mismo, pero va a trabajar en la vida de otras personas, entre las cuales los seres humanos nos encontramos, habiendo recibido inicialmente
el espíritu, el aliento, la energía, el poder del creador para poder existir y para llegar a ser. Entonces, hoy vamos a ver esta diapositiva, que es, Doutor, perdão, usted pode aceitar ahora porque ele já enviou a solicitud. claro que sí, claro que sí. A ver, veamos si me aparece la solicitud. Ujujú. A ver, nuevamente acá. Ou se usted pode fazer a chamada para convidá-lo, porque de forma nenhuma ele consegue ingressar na classe. Qué extraño que no le permite ingresar. Aparece uma mensagem para ele escrito assim: não foi possível completar a chamada. Mesmo com o link que o senhor enviou em grupo de WhatsApp. É como se ele tivesse sido excluído. Qué extraño. Probablemente se deba a algún error en la plataforma. Lo que podríamos hacer, la verdad es que no sé cómo unirlo desde acá. Podríamos tratar de llamarlo, quizás. Usualmente lo hago enviando ese link y ya está. Pero solicitar que se unan a la llamada a veces me aparece acá. Partir invitación. ¿Cómo se llama? ¿Antonio? Isso, Antônio Carlos Valentim. Aquí está. Solicitar unirse. A ver, sí, ahora sí. Acabo de enviarle una solicitud. Eso es lo que podemos hacer. A ver, veamos. En un segundo le va a llegar seguramente. Muchas gracias por preocuparte por tu compañero. Gracias, Marina. Me Muchas avisas gracias. si ya le va llegando. Muy bien, Yeah. sigamos. Entonces, continuamos con la diapositiva de hoy. Les decía en la anterior clase que si hay un virus que ha infectado esa computadora, dijimos que nuestro universo, el universo en el que vivimos, es análogo a un ordenador de computadoras. Y para aquellos que no se han conectado, especialmente la primera clase, debido a que nuestros ordenadores lo que hacen es ordenar, organizar la información, el universo es comparado con una computadora de manera muy adecuada, ya que nuestro universo también ordena la información, la organiza. ¿O no es eso lo que vemos? Ustedes que están estudiando medicina, aquellos que están estudiando medicina, que avanzan química también, que avanzan algo de biología en general, anatomía, ¿acaso no podemos decir que el ser humano es materia organizada en diferentes paquetes de información con funciones específicas? Claro que sí, es evidente, es obvio que el universo en el que vivimos es como una computadora. Por lo tanto, dentro de esta computadora cósmica en la que vivimos, habiendo visto que lo que Satanás hizo es infectar esa creación con el objetivo de que el ser humano deje de cumplir su función en el universo, también seguramente dentro de este cosmos hay un antivirus y encontramos al antivirus en Cristo. Cristo es el antivirus cósmico. ¿Qué es lo que hace el virus en la computadora? ¿Qué es lo que hace el virus en el organismo? Un virus biológico, ¿qué es lo que hace en el organismo? ¿Qué es lo que hace Satanás como un virus en el cosmos? Es alterar, desconfigurar la información que originalmente le da funcionamiento a los programas. En el momento en que Satanás interviene en la creación y contamina al ser humano, el ser humano se convierte en un ser disfuncional. Hablamos de eso las dos clases pasadas, lo estoy repitiendo para sus compañeros que no estuvieron presentes. Cuando un ser es disfuncional, deja de cumplir el papel para el cual ha sido diseñado. Lo mismo sucede en una computadora. Cuando un virus informático ataca un programa dentro de la computadora, ese programa que tenía una función, por ejemplo, podría ser este mismo programa que estamos usando en este momento, que es el Microsoft Teams. Cuando hay una falla, el programa deja de cumplir las funciones para las cuales ha sido diseñado. Entonces el programa se convierte en un programa malo. El programa está pecando, porque pecar significa fallar, significa errar. Lo mismo con el ser humano. El ser humano fue diseñado para ser un representante del creador en la creación.
fue diseñado con el objetivo de que transmita a su creación todos esos valores de luz, de verdad y de amor. Y lo que hace ahora es, en lugar de ser un ser de amor, es un ser de violencia, es un ser corrupto. Entonces, ahora vamos a empezar con la diapositiva acerca de la forma en la que ha obrado este antivirus en la creación, porque Cristo lo encontramos como un antivirus. Pero permítame un segundo, voy a retornar en un momento, por favor. Deme un minuto y regreso. Muy bien, ya estoy de retorno. Espérenme un momento. Voy a tratar de encender esta cámara que me hace renegar y que se apaga y no quiere encender de nuevo. Ahí está, creo que por fin encendió. Bueno, entonces, si si un virus lo que hace es contaminar una computadora alterando la información, lo que va a hacer un antivirus es exactamente lo opuesto. Va a restaurar, va a reparar la información que ha sido dañada. Ahora bien, me gustaría que leamos un versículo para ir ahondando más en este tema. Esto se encuentra en 1 de Juan 3:8. Es una carta que Juan escribe, el discípulo Juan, que por cierto tenía bastante claridad, era bastante agudo en su pensamiento, nos dice lo siguiente: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Primero, el que practica pecado, es decir, el que anda fallando constantemente, el que anda cometiendo errores, le pertenece al diablo. El término diablo es el término griego para el término hebreo que es Satanás. Satanás y diablo, por tanto, son la misma cosa. Está refiriéndose al enemigo, al virus cósmico, al enemigo de Dios. Aquel que comete errores, pongámoslo de otra forma, aquel programa en la computadora que anda fallando constantemente es un programa infectado por el virus. Eso es lo que nos está diciendo Juan, en otras palabras. Así de simple, aquel programa que falla constantemente le pertenece a ese virus, está siendo esclavo de ese virus. Ahora,
porque el virus ha ocasionado errores desde el principio, desde el inicio de todo lo que sucede en la Biblia, desde ese principio creacional. Encontramos a Abel siendo asesinado por Caín, encontramos al propio Adam, el ser humano creado a imagen del Creador, que falla en obedecer a su Creador, que se hace del dominio del conocimiento del bien y del mal. Esto es algo que llevamos en Teología 2 a más profundidad, también lo llevamos en Teología 4. Cuando Adán, tenemos ahí la historia de que él come del fruto del bien, del árbol del bien y del mal, del conocimiento del bien y del mal, no hay un árbol que dé frutos de bien y de mal. ¿Ustedes han visto alguna vez un árbol que dé frutos de bien y de mal? No, porque en este momento estamos hablando en la creación misma, en la creación original, que por supuesto no es una creación tridimensional, carnal, como en la que vivimos actualmente. El arquetipo de un árbol, la idea de un árbol, que por supuesto es literal, pero no literal tridimensional, sino literal en la realidad sustancial, que es la realidad en la que fue creado el jardín del Edén en toda su belleza, en todo su esplendor, en toda la gloria del Creador. El árbol del conocimiento del bien y del mal es la fuente que los seres humanos obtienen, que el ser humano primigenio, que era este Adam, obtiene para poder elucubrar él mismo su propia definición de lo que él considera que es bueno y de lo que él considera que es malo. Es decir, el conocimiento del bien y del mal es precisamente la moral, la ética, de eso que vinimos hablando desde la primera clase y hoy hicimos un repaso. Los seres humanos creando su propia moralidad, creando sus propios principios que difieren de una región a otra, eso es el conocimiento del bien y del mal. El hecho de que el ser humano ha empezado a decir, ok, a partir de hoy yo voy a definir qué es lo bueno y qué es lo malo de acuerdo a lo que yo, mi grupo de personas, mi, mi región consideramos es correcto. En tanto que en otra región dicen, no, yo pienso que tú estás mal y yo voy a crear mis propios valores y mis propios principios. Ese conocimiento del bien y del mal se ha extendido desde el principio hasta nuestros tiempos y los seres humanos viven en sus ilusiones, en sus mentiras, en toda esa falsedad que han creado. Toda una sociedad, todo un sistema global, nuestras industrias, en el área de la salud, en el área de la comida, en el área de la moda, el cine, toda esa información torcida basada en los propios principios de los seres humanos que no toman en cuenta al creador, que se apartan de los principios del creador y tratan de vivir de acuerdo a sus propias reglas, de acuerdo a su propia ética, a su propia moral. Entonces nos dice acá que el diablo ha pecado desde el principio, viene cometiendo errores y haciendo fallar a los programas desde el inicio. Pero el Hijo de Dios, el Hijo del Creador, se manifestó en el mundo tridimensional, se hizo manifiesto con este propósito. Esta ha sido su misión. Perdón, está. Disculpas. Se manifestó con este propósito. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Para destruir las obras del diablo. Ahora, miren, esta información es un extracto de un artículo que habla acerca de cómo funciona un antivirus. Voy a pedir a uno de ustedes, por favor, que pueda leerlo. Alguien que pueda leerlo, que levante su mano solo para leer este extracto, por favor. Muy bien, tenemos a Zarela. Adelante, por favor. Ahí lo tienes, lo voy a agrandar. Ok. Adelante, por favor. ¿En qué parte va a aparecer? Disculpe. Está en la diapositiva que estoy compartiendo. ¿Te aparece? No. No te preocupes. Por un lado, estoy compartiendo mi, No. mi cámara y estoy hablando Sor- desde la Sí, computadora, pero aparece una diapositiva en
la parte de la pantalla. A ver. Solo me aparece usted. No sé si a los demás igual. Dice, creo que O les no sale aparece la la diapositiva diapositiva. para nadie. Está compartiendo. Ya, perfecto. Creo que cuando se apaga mi cámara dejo de compartir. Ahora sí. Bueno, hace rato estábamos leyendo este versículo que está acá. Pensé que todos lo estaban viendo. Ahora sí. Está cargando. Ya. Permíteme un segundito. Espera, todavía no lo leas. Voy a... Este era el versículo que hace un momento veíamos, ¿no? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. Ahora bien, este extracto, por favor, si puedes leerlo. Ok. ¿Qué es un antivirus? Un antivirus es un tipo de software que se utiliza para evitar, buscar, detectar y eliminar virus de una computadora. El antivirus también cuenta con otro mecanismo para comprobar si un archivo es malicioso, que consiste en determinar si un fichero tiene un mal comportamiento o no funciona como debería. Excelente, muchísimas gracias. ¿Se dan De nada. cuenta que lo que acaban de leer acerca de un antivirus es exactamente lo que vino a hacer Jesucristo a la tierra? Vino a evitar, a buscar, detectar y eliminar virus del sistema cósmico. El antivirus además también nos dice, tiene la función, tiene la capacidad de detectar si un archivo es malicioso y determinar si tiene un mal comportamiento. Tal cual, lo que decimos, cuando una persona tiene un mal comportamiento, cuando un programa dentro de la computadora tiene un mal comportamiento, simplemente cuando no cumple la función para la cual ha sido diseñado, cuando se aparta de los principios, de los algoritmos. Si quieren verlo, los principios bíblicos son como los algoritmos, son como ese proceso que tiene que dar paso a que el archivo funcione de manera correcta. Así de simple es. La Biblia no nos está hablando de ser buenas personas, nos está hablando de cambiar nuestra mentalidad torcida para que nuestro ser comience a funcionar de manera correcta. Ahora, miren esta parte. Se encuentra igual en 1 de Juan, no, perdón, acá esto se encuentra en uno de los evangelios y dice lo siguiente: debido a las señales milagrosas que Jesús hizo en Jerusalén durante la celebración de la Pascua, muchos comenzaron a confiar en él. Pero Jesús no confiaba en ellos porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. Lo mismo que el antivirus. El antivirus tiene capacidad de conocer, de detectar la malicia, el mal comportamiento de un archivo, de un programa. Del mismo modo, Jesucristo fue insertado por el programador para hacer que todos los programas que estaban infectados por el virus fueran desinfectados. Por eso es que nos dice la Biblia de manera tan enfática que la salvación únicamente es a través de Jesucristo, porque Él es el antivirus, Él es el que viene a poner orden. Ahora, ¿cómo lo hace? Bueno, eso pertenece a la materia de amartiología, pero nosotros ya no vamos a entrar a ese detalle en esta clase. Vamos a dejar algunas preguntas que todavía están sueltas. Yo sé que sí hay varias todavía preguntas sueltas, como por ejemplo uno de sus compañeros nos preguntaba en la anterior clase, ¿quién ha creado ese virus? ¿De dónde aparece este virus satánico? Eso es algo que vamos a tener que ver en la siguiente clase. Hoy se nos ha acabado el tiempo. Antes de retirarnos, ¿alguna pregunta? Por cierto, la siguiente semana es nuestro examen. Enseguida vamos a hablar sobre eso, pero antes, ¿alguna pregunta sobre el avance del día de hoy? No, doctor.